Continuamos hablando de las fracturas y las fisuras. Entonces, una fractura es la pérdida de la continuidad de la superficie de un hueso. Ejemplo, la continuidad del hueso es esta y cuando se pierde ocurre esto. Ya no está continuo, hay un espacio que se rompe o se pierde de esa continuidad. Las fracturas pueden ser cerradas o abiertas. Como hay ruptura del hueso, entonces cuando es cerrada puede ser que sea interna, donde no noto, pero si es abierta puede ser que al abrirse, también aparte de que se rompió el hueso, puede romper consigo arterias, venas, nervios, músculos, ligamentos, piel, todo lo que se encuentra a su alrededor, porque puede ser que la fuerza que ocasionó el trauma amplíe la fuerza con la que se rompe y por esa misma razón se rompan las estructuras que se encuentran alrededor. Por el contrario, una fisura es una ruptura que se encuentra incompleta, es decir, donde no se parte o no se rompe como tal, sino donde simplemente hay una pequeña grieta en el hueso. Entonces, esto que ustedes ven aquí es una fisura, es como si fuera una grieta en el hueso. Pero, ¿qué pasa con las fisuras? Que si no se tratan a tiempo, pueden ocasionar una fractura mucho más complicada porque esa fisura se vuelve una grieta más grande y se puede romper en varias partes y no solamente en dos, como ustedes ven aquí, sino en varias partecitas. Entonces aquí hay otra fractura simple o fractura complicada con desplazamiento o que se llama también fractura abierta. Síntomas de una fractura: hay dolor intenso en la zona de la fractura, hay deformidad, que es lo que más nos indica que existe una fractura, porque si se ha producido una lesión de las extremidades, al compararla con la otra que se encuentra ilesa, se aprecia una diferencia que ya es notable. ¿Qué ocurre en estos casos? Sobre todo cuando la fractura es interna y no nos damos cuenta, existe o un acortamiento o una deformidad de la extremidad que me indica a mí que algo está pasando allá adentro y que por eso es que la extremidad se ve de esa manera o se observa así. Hay impotencia funcional o imposibilidad de mover el miembro afectado por la misma razón. Como el hueso perdió su continuidad, ya no tiene la posibilidad de moverse como se movía normalmente. Puede ocurrir que haya una herida y una hemorragia de la zona, sobre todo cuando son fracturas abiertas, porque como les indiqué, el hecho de que se salga el hueso o que se rompa con mayor fuerza, rompe las estructuras que se encuentran alrededor. Y puede haber sensación de roce de los fragmentos, es decir, que la persona puede sentir que hay algo ahí que está tocando, que se está sintiendo, y es por el mismo hecho de que hay fragmentos que quedan sueltos. En algunos casos hay acortamiento de la extremidad, sobre todo cuando la fractura es de cadera, se acorta o se vuelve más chiquita la extremidad porque se pierde la continuidad. Puede ocurrir un hematoma que me demuestre a mí que hay una fractura interna y un hematoma que se nota como una hemorragia interna que me indica, pues, en ese caso, que hay algo que está ocurriendo dentro. Y hay inflamación debido a que hay una extravasación de líquidos porque al romperse obviamente una estructura interna, pues puede haber roto otras que estén ahí cercanas y esto me puede indicar a mí que haya inflamación o edema, que es la hinchazón producida por una cantidad bastante de agua que se acumula en un espacio. ¿Cómo debemos actuar? Se debe aplicar la conducta PAS. Ya les explico más adelante cuál es, para que no nos desviemos. Se debe evitar cualquier movimiento innecesario que pueda ocasionar otras lesiones dañadas. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se inmoviliza o se entablilla, como se conoce también, porque la tabla es una estructura rígida que permite inmovilizar y evitar que se siga saliendo de su cauce el hueso que está fracturado. En fracturas que son abiertas o expuestas, se debe cubrir la herida con un apósito o con pañuelos que permitan absorber toda esa hemorragia que está pasando y además de todo ayudar a inmovilizar.
y sobre todo pues conllevar a que no exista infección. No debemos moverlo antes de que se inmovilice la fractura, porque entonces podemos causar que ésta se dañe mucho más o que sea más grande. Se debe inmovilizar la fractura en la misma posición que la encontremos. No debemos intentar por nada del mundo nunca realinear ese miembro afectado, porque es lo que algunas personas hacen. Cuando ven a la persona ahí intentan como organizarle la pierna, el brazo, como se debe, y así no es. Si nosotros intentamos realizar eso, podemos causar un daño más grave del que ya se ha causado por la fractura. Se debe tener especial cuidado en fracturas de cráneo y de columna vertebral. En esas es mejor no mover porque podemos causar un daño casi que irremediable en algunos casos, sobre todo cuando son vertebrales, porque ellas coordinan la parte del movimiento, y pues de las cerebrales ni para qué le cuento. Solicitar ayuda sanitaria o trasladar a un centro sanitario lo más rápido posible. Necesitamos llamar a una ambulancia o trasladar nosotros mismos al paciente a la ambulancia, porque este paciente puede tener complicaciones mayores. Entonces, ¿cómo se inmoviliza? Se debe colocar se debe ubicar al paciente y ubicarlo de tal manera que le brindemos tranquilidad para evitar que él tenga inconvenientes más adelante, porque puede ser que si nosotros no le explicamos o no tranquilizamos al paciente, su estado anímico nos cause un daño más grave en su bienestar. Se le retira anillos, relojes, y también se le descubre toda la parte afectada de ropa. Si es necesario, debemos cortársela. Esto sobre todo cuando la ropa es muy pegada al cuerpo en los espacios donde está la fractura o donde ocurre el accidente. Se debe inmovilizar al paciente colocando una férula o entablillándola, como les contaba. Se puede dejar descubiertas las falanges, sobre todo las distales, o sea, de los deditos, para estarle verificando en esos deditos si hay un buen llenado capilar, si existe sensibilidad, si le está llegando sangre, si los puede mover. Se puede colocar material de amortiguación y una superficie corporal como algodón o tela. Se debe sujetar entre 3 o 4 sitios para evitar que se vaya a zafar y que quede bien inmovilizado, lógicamente. No se puede sujetar la fractura desde afuera. Se debe comprobar periódicamente que no interrumpa la circulación sanguínea, que no se vaya a colocar de color morado o violáceo, que la piel esté fría o que le duela. Tampoco debemos apretar la fractura. Debemos evacuar siempre a un centro hospitalario y nunca reducir la fractura por nuestra cuenta o intentar otra vez volverla a poner en su sitio, porque puede ser causal de un daño mayor. En cuanto a la fractura craneal, entonces debemos entender que siempre que haya un accidente de tránsito puede existir la posibilidad de que exista una fractura de cráneo. En este caso vamos a encontrar síntomas como pérdida del conocimiento. No se dan todos los casos, pero puede ser común, o puede ser que la pérdida del conocimiento sea solamente por unos segundos o minutos. Las pupilas que estén asimétricas, que no vayan a ser de una de un tamaño más grande que la del otro, eso puede ser síntoma de que algo esté pasando en el cuerpo. ¿Qué pasa con las pupilas? Normalmente nosotros tenemos nuestros dos ojitos de la misma forma, por así decirlo. Cuando existe un daño cerebral, una de ellas queda más amplia o más dilatada y la otra queda más pequeña. En este caso consideramos que son asimétricas, es decir, que no hay simetría o no son iguales una con la otra. Tienen un distinto tamaño. Si encontramos que hay salida de sangre o de algún líquido claro, ya sea por los oídos o por la nariz, también es indicativo de que hay una fractura de cráneo. ¿Qué debemos realizar con este paciente?
mantener a la persona de una forma inmóvil, organizar a la persona, acostarla, tranquilizarla y colocar la cabeza inmovilizada, los hombros ligeramente sobre los costados. Si el paciente es un accidente de tránsito y era motorizado, él llevaba casco, no debemos retirar el casco porque puede ser que el casco es lo que me esté permitiendo que el paciente o continúe con vida o tenga menos daño. Si existe alguna hemorragia que sea detectable, entonces debemos detener esa hemorragia para evitar que la persona se me desangre. ¿Cómo hacemos? Pues aplicar presión y los primeros auxilios que ya vimos en hemorragias. Y estar atento a los cambios en las respiraciones, pues si muestra signos de falla, ya sea circulatoria o respiratoria, debemos actuar rápidamente y brindar los primeros auxilios realizando reanimación cardiopulmonar. Entonces aquí hay como un changuquito en cuanto a las fracturas, cómo se realizan primeros auxilios, para que lo tengan como en cuenta. Entonces miren, en la luxación se debe inmovilizar la zona, aplicar frío y traslado al centro médico rápidamente. No se olviden de la mnemotecnia RICE, reposo, hielo, compresión, elevación. En cuanto a la luxación, se debe inmovilizar la zona afectada, aplicar frío, no colocar el hueso en su sitio. Por favor, no vamos a colocar el hueso en su sitio y rápidamente trasladarlo a un centro médico. Si hay fractura, ya sabemos que hay que trasladarlo mucho más rápido a un centro médico. Mientras llegan la ayuda por parte del centro médico, entonces podemos evaluar los signos vitales como los pulsos distales para ver cómo están. Inmovilizamos la fractura en caso tal de que se pueda, no tratar de colocar el hueso en su sitio, por favor. Y si es una fractura que está abierta y me está causando hemorragia, tratar de aplicar apósitos estériles y hacer los primeros auxilios con respecto a la hemorragia. Y cuando hablábamos de PAS o de hacer la mnemotecnia PAS, hablábamos de, primero con la P, habla de proteger o protegerte a ti mismo y al accidentado. Cuando estamos expuestos a un accidente, sobre todo, hay que verificar qué tenemos alrededor y qué tenemos con nosotros que pueda causar un daño a nosotros y al paciente, porque hay que buscar la posibilidad de mejorar esos espacios. Y si yo veo, por ejemplo, que estoy cerca de un lugar que se puede seguir derrumbando, que puede estallar o puede causarme daño a mí, entonces yo debo retirarme y debo retirar también a mi paciente de ese espacio. La A es avisar a los números de emergencia. Lo primero que podamos hacer es 911 o al 123, y la S es ver si mi capacidad me da y entonces en ese momento debo socorrer. En cuanto al espacio donde nosotros estamos, debo proteger. Hay que hacer seguro el lugar del accidente, teniendo en cuenta que es preferible alejarse del peligro que movilizar al accidentado. ¿Qué pasa en estos casos? Si yo veo que el accidentado está muy grave, entonces evito movilizarlo a él, sino que mejor retiro lo que alrededor pueda causarle daño. Si hay heridas sangrantes, debo utilizar guantes desechables. Si por algún caso hay electrocución o puede ocasionarme daños en la electrocución, debo desconectar todas las corrientes eléctricas que se encuentren alrededor. Si es un incendio, debo controlar el fuego. Si hay humo, debo ventilar y evitar que ese humo sea inhalado. Si hay fugas de gas, debo ventilar, cortar la fuga de gas y por ningún motivo encender el fuego o fumar. No accionar los aparatos eléctricos porque pueden causar una chispa y esto puede causar un incendio. Y si hay accidentes de tráfico, se debe aparcar bien, ponerse chaleco de alta visibilidad y señalizar los espacios por donde la gente puede llegar a pasar y no puede llegar a pasar. Avisar el número de emergencia. Recuerden que nosotros tenemos la línea 123 o el 911 para las emergencias. Cuando nosotros llamemos, siempre es necesario que si somos
profesionales nos atiendan como tal o nos interroguen como tal. Entonces, identificarnos, informar acerca de cómo estamos en el lugar exacto, especificar el tipo de accidente y las circunstancias que pueden agravar la situación. Ejemplo, accidente de tránsito o intoxicación, quemaduras. También informar acerca del número de heridos y el estado aparente de las personas. Ejemplo, son cinco heridos, uno de ellos no respira, otro de ellos no tiene signos vitales, dos de ellos están estables, ¿sí? Es importante también mantener libre la línea telefónica utilizada para la comunicación del accidente en caso tal de que si no tenemos claros los conocimientos, alguien que sí los tenga nos pueda informar por medio de teléfono cómo debemos realizar las cosas. Sobre todo, mientras espera ayuda, se puede empezar a socorrer dentro de lo que sepamos y podamos. Lo que nosotros vemos que se puede salir de nuestras manos en el caso de los primeros auxilios, es mejor no realizarlo, sino esperar la ayuda correspondiente. En el socorro, entonces, debemos actuar teniendo presente estas prioridades, por lo que es imprescindible la valoración del accidentado antes de cualquier actuación, y en caso de accidentes múltiples no podemos atender al primer herido que se encuentre o al que más grite, sino al que realmente esté más grave. ¿Qué pasa con esto? A veces pensamos que lo primero que nos encontramos es lo que vamos a hacer, o el que más grita o el que más llora, es el que peor la está pasando, pero hay que tratar de realizar lo que nosotros llamamos triage, y es verificación del estado de los pacientes, teniendo en cuenta la prioridad que tienen, es decir, del más emergente al más urgente. La emergencia sobrepasa una urgencia. La urgencia puede esperar un poco, pero la emergencia debe ser inmediata. Entonces tenemos así, la prioridad inmediata tiene que ver con problemas respiratorios, paros cardíacos, hemorragias graves, inconsistencias, inconsciencia, shock. El shock es cuando el paciente no solamente le falla una parte de su cuerpo, sino varias. El tórax abierto o heridas abdominales, las quemaduras que también correspondan al aparato respiratorio, o los heridos con más de una fractura que se considere importante. La prioridad secundaria son quemaduras graves, lesiones de columna vertebral, hemorragias moderadas, accidentados conscientes que tienen lesiones de cabeza, y la prioridad terciaria son fracturas leves, por ejemplo, una fractura de la muñeca, una fractura del radio, contusiones, es decir, un golpe que ocurrió en la cabeza, pero que no pasó a mayores, abrasiones, que ya saben ustedes que son los raspones, y algunas quemaduras leves. Y por último, como prioridad son las defunciones. El que está, para que nos quede claro, el que está muerto ya no hay que apoyarlo, se deja ahí. Se va a buscar evitar la muerte de los otros. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, la persona que presta los primeros auxilios debe ser o debe tener unos conocimientos básicos. De no ser así, es mejor abstenerse de actuar. Yo les dije que cuando ustedes ven que no pueden actuar o que ustedes no saben cómo hacerlo, es mejor no hacerlo, porque podemos empeorar las cosas. Debe hacerse una buena composición del lugar antes de actuar. Es imprescindible que garanticemos la seguridad. No es por el hecho de ir a ayudar porque sí, porque tengo muchas ganas, pero por ejemplo si es un deslizamiento, irme a meter allá y querer hacer por algo cuando puedo terminar peor. Se debe proteger contra riesgos de tipo biológico, por eso es bueno utilizar guantes, protectores de la boca, por ejemplo los tapabocas en este caso, con lo del COVID, por ejemplo, mucho más. También gafas protectoras de los ojos, si se puede algo que me proteja mi cuerpo de las lesiones. Siempre es bueno protegerse uno mismo antes de ir a proteger al otro. Se debe actuar con tranquilidad y rapidez, evitar el pánico y también minimizar el pánico de las personas y el estrés que se maneja en esos espacios. Si yo voy con pánico o con miedo, pues le transmito eso mismo a las otras personas. Se debe tranquilizar al herido dándole siempre ánimo y mitigando
su preocupación, es decir, tratando de decir que todo está bien, que estamos ahí para apoyarlo, que le vamos a brindar todo el apoyo. Y evitar mover al accidentado a menos de que sea una fuerza mayor como un incendio, una inmersión, un deslizamiento o algo que pues al dejar yo al paciente ahí pueda causarle un daño mayor. Y en todo caso siempre se debe hacer con mucha precaución. Debemos examinar bien al herido o al accidentado sin necesidad de tocarle, sino verificando todo lo que se encuentra alrededor. Limitarse a las actuaciones que sean indispensables. Se debe adoptar las medidas necesarias para asegurar la vida y evitar que existan lesiones mayores o que el daño vaya a ser peor. Se debe asegurar la asistencia especializada y el traslado adecuado porque hace rato ya debimos haber llamado. Debemos mantener al herido siempre caliente o abrigarlo y aflojar las ropas que puedan oprimirlo. Se debe dar de comer o de beber al accidentado en caso tal de que de verdad lo requiera, porque es que es importante que ellos no consuman nada, porque no sabemos qué pasa internamente, a menos de que de verdad él requiera esta acción, entonces es mejor no brindarles a ellos comida ni bebida. Y apartar a los curiosos que siempre están ahí y pueden causar o empeorar las cosas, entorpecer mi trabajo como auxiliador primario.